Se trata de Miguel Ángel Calvete, presidente de Indecom, vicepresidente de la Confederación de Comercio y Servicios. Además es empresario PYME, también del sector de alimentos. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo estoy medio sorprendido con algunos precios estacionales, ¿no? A esta altura del año. Digo, 1.000 pesos un kilo de durazno es caro, 2 lucas el café, también, digo, subieron mucho los alimentos. Bueno, subieron aproximadamente entre 12 y 14 puntos del portfolio, es decir, si desagregamos alimentos a la proyección de bienes y servicios, la inflación de bienes y servicios en general, lo que es entre el 92 y 97%, que es la proyección anualizada, en alimentos estamos en 3 dígitos, estamos entre 105 y 112 puntos. Alimentos en general. El caso de Navidad, puntualmente... La canasta navideña, ¿cuánto subió respecto a esta altura del año el año pasado? Nosotros relevando una cantidad de productos, distintos portfolios de productos, pero tomando 10 productos, 107%, entre 107 y 110%. ¿Tenemos alguna placa, chicos? Por ahí hay algo. No sé si es esa la canasta, pero ahí vemos 2021-2022. Son precios Contanos, promedio, Miguel. son valores promedios de productos no de primeras marcas ni de segundas marcas, son productos de mercado habituales, donde encontramos distorsiones de precio muy, muy fuertes. Algunos casos son particulares por situaciones más allá del tema de la estacionalidad. Sí. No nos olvidemos que diciembre es un mes donde las 3 semanas previas a las fiestas es donde se consume y donde se disparan los valores. Este año se dio la particularidad que se solapó con el Mundial y esta última semana es donde se concentró la mayoría del consumo. A ver si podemos ver la placa de vuelta, porque hay algunos... el pollo, 160%. Sí, un montón. De ese listado que tenemos en pantalla, solo 3 productos aumentaron menos que la inflación interanual. El pelleto de novillo, sí, 68%, frente a un 92%. La carne tuvo un freno, una baja, porque hay mucha carne. En el caso, como lo que decía, la sequía, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado, hay una caída en la capacidad de compra de la gente y realmente el consumo de carne bajó. Y de hecho hay un caso con el peseto, un caso muy particular, que es un producto que siempre el carnicero lo acopia a partir del mes de agosto para vender a fin de año. Bueno, claro. Hoy hay sobrestock, así que debería bajar el... Bueno, a mí me llamó la atención eso, que yo voy con mi mujer al supermercado, había milanesas de peseto, que hasta el altura del año a mí me llamó la atención porque cuesta conseguir, pero había milanesas. Hoy hay sobrestock de carne y vemos que en el caso del asado es algo particular porque sí hay una sobredemanda y de hecho hubo sobredemanda durante el Mundial. Eso no bajó. En el caso de peseto sí. En el caso, por ejemplo, de garrapiñadas, que está muy por debajo porque hay un sobrestock de fiestas anteriores. Claro. 24%. Exactamente. Entonces, en los promedios... Fíjate, ¿cuáles son los que más y menos subieron? Los que menos subieron son justamente pelleto, garrapiñada y vino Malbec Reserva, que subió 82%, 10% menos que la inflación. Por ejemplo, el caso del budín con fruta se dio un caso particular. En realidad que lo hacen de forma industrial, son 5 empresas en Argentina, 2 que son de multinacionales y 3 pymes que producen y abastecen a otros. Pero el budín con frutas creo que subió más de un 500%. Sí, pero ¿Por qué un budín sube 3 veces más que lo...? Hubo sobrestock de lo que es pan dulces industriales y en el caso de budines, como era un producto mucho más económico, se vendió y hubo que hacer a partir de marzo, abril, comenzó la producción de budines. Y ahí encontramos que se adecuó a los últimos que habían sido producidos un año antes, o sea que prácticamente acumuló la inflación de 2 años. Entonces, cuando tomamos productos en un portfolio, hay que tratar de tener no solo, el gobierno mide precios justos obviamente tiende a la baja, lo que pasa es que precios justos tenés en un muestreo, hoy en algo más de 12.000 puntos de venta. Yo no sé si vos sos el especialista. A mí la impresión que me da con precios justos, primero que lo hemos hablado con vos también muchas veces, que precios justos solamente están en el 30% de las bocas de expendio donde la gente consume. La gente compra en negocios cercanías, el 70% de lo que se consume se compra en negocios de cercanía, chinos, no las grandes cadenas de supermercados que tienen acuerdo con el precio justo. Y precio justo tampoco es una realidad del consumo, porque son precios testigos, que están en algunas góndolas y no todo el día y no se consiguen para todos. O sea que aún en esa boca de expendio
representan la realidad del consumidor. Por lo tanto, sirve para que te dé un número bajo la inflación porque se toma como testigo, pero no tiene nada que ver con la realidad del Bueno, consumidor. esto nos retrotrae a la época de Guillermo Moreno. No sé si te acordás cuando se hacía la medición del INDEC, Claro. que no era en realidad la intervención. Se medía un portfolio de productos que obviamente iba a dar un porcentaje bajo para pagar un interés, que era un acuerdo en función de deudas de la Argentina con el exterior. Hoy, el aspiracional de gobierno para el año que viene es un 4,6%, entre un 4,6 y un 5%. Sí. Sergio Massa dijo 3% en abril. Que arranque con 3, dijo, sí. Bueno, ojalá se dé, pero hay una inercia inflacionaria que más allá de precios justos o precios cuidados o algunas medidas que tome el gobierno, ya se viene un ajuste el mes que viene en transportes, ya se está estudiando el aumento nuevamente del tema de combustibles, es decir, hay determinados aumentos que afectan con el tema de las tarifas, que ya pasó, que tenía que haber impactado en noviembre, vos tenés 3 segmentos de tarifa. La tarifa subsidiada en su totalidad, la subsidiada parcialmente y la que no tiene subsidio. ¿Cuál tomás para medir la inflación? Porque si tomás la tarifa subsidiada, no te va a mover la aguja. El gobierno, lamentablemente el gobierno toma la tarifa subsidiada. Bueno, ahora, no representa la realidad tarifa del consumo. de una industria pyme o una gran industria no es una tarifa subsidiada, razón por la cual impacta de forma directa sobre la producción, al igual que el combustible. Claro. Ahora, Miguel, volviendo a los productos que relevaste para la mesa navideña, hay que compararlos no solo contra la inflación interanual, sino contra cuánto aumentaron los salarios en ese periodo. Y ahí, si te fijas, en el sector privado puede ser entre 80% y 96, 97%, depende del gremio, el sector, la actividad, pero la realidad es que los informales, los cuentapropistas, tuvieron muchos menos aumentos. Bueno. ¿Y cómo los consumidores están adaptando su bolsillo a esta mesa navideña? Hay una situación respecto a lo que vos decís, que es una muy buena observación. Si analizamos la capacidad de compra interanual, en los salarios formales tuvo una caída de 26,7%, casi un 27%. Aquellos sectores formales, empleados, con recibo de sueldo, con representaciones gremiales, con acuerdos de paritarios, etc. Si analizamos los sectores informales o que dependen de otras áreas que no tienen representación, caso de jubilados, pensionados, beneficiarios de planes, y bueno, obviamente todo el sector que está en la informalidad, que es casi un 46% en Argentina, la caída de la capacidad de compra está en 32,8%, casi un tercio. Entonces, obviamente siempre sabemos que el salario corre por detrás de la inflación, y cuando analizamos, ¿y por qué tal o cual sindicato, tal o cual gremio está negociando paritarias al 120, al 110, al 105? ¿Qué ocurre? Si tomamos la caída de la capacidad de compra entre 26 y 32%, más la inflación proyectada el año que viene, nos da un 95%. Entonces, es lógico que pidan entre un 10 y un 20 más, porque si analizamos, y por la experiencia, lo que nos dicta la experiencia, cuando en el presupuesto figuran 60%, va a ser mínimo entre un 75 y un 80%. Entonces, ese es uno de los temas. Miguel, la gente cambia de hábitos, respondiéndote a lo otro. La gente tiene un cambio de hábito muy marcado, hay una compra mucho más racional, mucho más planificada, y obviamente se ajusta en función de esa caída de capacidad de compra, sin lugar a dudas, ¿no? Oye, bueno, algunos dicen que producto de este problema de desobediencia a la justicia, a la inseguridad jurídica, algunos indicadores económicos empiezan a marcar la cancha. El caso del dólar. Hoy el dólar llegó a 340 pesos. Sí, el dólar vamos blue. a contar ahora en el... Claro, bueno, es un récord. Te pregunto, después Leandro nos va a contar el comportamiento del dólar, pero si en enero el gobierno encima va a tener un mes de pocas entradas de dólar, no hay cosechas, no hay exportaciones, el dólar se empieza a disparar. Estoy hablando del blue, porque el otro está pisado. ¿Repercute en los precios de la canasta alimentaria? Bueno, a ver, tenemos hoy en el dólar oficial, que es un dólar testigo, porque toda importación se hace contado con liquidación o con dólar MEP, tenemos un 6% programado, prácticamente de devaluación mensual. Cuando el dólar blue, cuando aumenta el dólar blue, lamentablemente impacta siempre en el MEP y en contado con liquidación. Lo viene haciendo. Ahorita no es que se dispara y se dispara la brecha. Se dispara la brecha respecto al dólar oficial, pero la brecha entre el MEP y contado con liqui y blue es muy pareja. No sé si lo analizas, si analizás toda la curva.
razón por la cual lógicamente va a impactar. Pero en lo que más impacta es justamente en la falta de horizonte, ¿no? En la falta de previsibilidad. Y esa previsibilidad hace que cualquier pyme industrial o cualquier comerciante o cualquier persona que esté en una transacción comercial aplique una inflación por expectativa. La inflación la famosa inflación por las dudas. Bueno, y eso me lleva a preguntarte, hay gente que está mirando el programa que dice, bueno, en enero me voy a Pinamar, a Mar del Plata, a la costa atlántica, a Córdoba. ¿Con qué precios se va a encontrar? Más allá de los precios turísticos del alquiler, que ya lo deben haber pagado, bueno, los pasajes o todo lo que tenga que ver con transporte. La logística ya saben porque son precios preacordados, pero cuando tenga que consumir en la costa, ¿con qué precios se va a encontrar? Hoy los valores de la costa están similares a los valores de las grandes ciudades, en el caso de Buenos Aires. No es que se han disparado, pero también por una cuestión que aumentaron mucho el año pasado, post pandemia, tuvieron un pico muy grande. ¿Estás hablando de Mar del Plata o estás hablando de todo? Nosotros siempre relevamos de costa atlántica, Mar del Plata, Pinamar, Córdoba, Cataratas y Bariloche, que es para otro segmento socioeconómico. Yo estuve en Cataratas en abril y era mucho más caro que Buenos Aires, pero mucho más caro en abril. No sé cómo está ahora. El caso de Costa Atlántica es muy similar. El caso de Bariloche y Iguazú, que tiene mucha afluencia extranjera, hay mucho turismo receptivo en esos dos puntos. Los valores están entre un 15 y un 18% más que Córdoba, Costa Atlántica y Buenos Aires. Pero más allá de eso, acompañó la inflación. Es decir, están los aumentos en el sector gastronómico, sobre todo lo que es alimentos. Una familia tipo que no va todos los días a comer, si alquilan algo, cocinan, están en torno al parámetro inflacionario, están en torno a entre el 92 y el 95% es lo que han aumentado todos los valores. Y en el caso de los alquileres, ahora, como no hay una sobredemanda, es decir, hay una retracción, se estabilizaron. Eso justamente estamos haciendo un relevamiento con distintas inmobiliarias de la costa y las cámaras de turismo, donde nos están diciendo que no va a ser el boom turístico que se esperaba. ¿Precio justo va a estar en la costa? Supuestamente tiene que estar porque hay cadenas, grandes cadenas, así que debería estar. Hay mayoristas que también lo suscribieron, deberían estar. Hoy el cumplimiento de precios justos está en torno al 60%, el 60 y el 65%. En los puntos de venta donde hay productos, ¿no? Estamos hablando de ese 30% de productos. Pero tiene que haber productos. ¿Y usted controla que estén los productos? Porque nosotros hacemos relevamiento en algunos en cadenas, nada más, porque si no es imposible hacerlo, y donde nos está dando alrededor de un 65% de ahí hay un buen tester, son las redes sociales, ¿no? Que la gente dice, mira, fui a tal supermercado y no estaban, y no estaba. Las dos formas de testear es in situ, obviamente, con gente de campo y obviamente por redes sociales, que es donde muchas veces... La gente comenta la realidad. Absolutamente. Dice, fui a buscar tal producto y no lo encontré. Lo que pasa es que en muchos casos el caso de redes sociales también se marca en un segmento socioeconómico determinado y si apuntás a la base de la pirámide de consumo o a lo que es border línea de pobreza, que si bien no va a las grandes cadenas, muchas veces por las ofertas sí va, ahí en redes sociales no es el mejor testigo. Miguel, muchas gracias por gracias a ustedes en un día tan especial, víspera Nochebuena, así que felicidades, feliz Navidad y que tengas lindos días con tu familia. Gracias y felicidades.